Educación Física, episodio número 62. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Educación Física, el podcast en el que hablo pues de todos aquellos aspectos que de un modo u otro pues están relacionados con el movimiento y la educación. En este podcast pues podrás encontrar diferentes tipos de recursos, experiencias, juegos e ideas que te pueden ser de utilidad o al menos espero que te puedan inspirar para tus clases del día a día. Y por qué no, pues también encontrarás un poquito de motivación y compañía. Estoy grabando hoy en Araal el 23 de septiembre de 2017 y mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física, y si no lo has hecho todavía, pues ya sabes, te invito a que te pases por allí, elvalordelaeducacionfísica.com, y encontrarás no solo este podcast sino también otro tipo de recursos. Y en el día de hoy quiero abordar un tema interesante, al menos me lo parece que es muchísimo, que es cómo programar en educación física a través de los dominios de acción motriz. Y puede que te estés preguntando ahora mismo ¿qué es todo esto? Bueno, pues lo vamos a explicar a lo largo del podcast, ¿no? Es un cambio de paradigma que creo que ha venido para quedarse y bueno, ahora hablaremos un poco de todo ello. Pero antes quería comentarte un par de cositas. Para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de sugerencia, de temática que pueda hablar en el blog, en fin, cualquier cosa que se te pase por la cabeza, puedes contactar conmigo en elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Allí hay un formulario que lo rellenas y a la mayor brevedad que me sea posible te contesto y te atiendo, ¿vale? Y por otro lado, comentarte también que la semana pasada pues no comenté los cursos que estaban en funcionamiento porque estuve de invitado en el podcast No es Gimnasia, en el que hablamos de una entrevista sobre, me hicieron una entrevista a Carlos sobre el tema de las actividades físicas en la naturaleza, pero aplicadas al contexto escolar, ¿no? A las instalaciones que normalmente tenemos, pistas polideportivas, gimnasio, espaldera, aplicado a ese contexto. Desde aquí le doy las gracias a Carlos por, bueno, pues por pensar en mí para esa entrevista y bueno, me sentí súper a gusto y si queréis escuchar el podcast, esa entrevista, el podcast No es Gimnasia, ¿vale? Y bueno, que como decía, que esta semana hemos terminado precisamente el curso de programar en dominio de acción motriz. Desde hace 5 semanas venimos en un curso específico de programar en dominio de acción motriz, pues venimos viendo cómo programar a través de este tipo de este nuevo paradigma, ¿no? Y en la última clase, que es la quinta, que se publicó el domingo pasado, hemos visto dos ejemplos de programaciones muy concretas, no solo a nivel de curso, sino también a nivel de etapa educativa al completo. Así que, si quieres y te apetece y quieres echarle un vistazo, te dejo los enlaces en las notas del programa. Y bueno, y ahora... otra cosita. Mirad, me comentó Miguel Ángel Calzado, me comentó una idea que quería compartirla conmigo y le comenté que sí, bueno, que si la podía comentar también en el podcast y me dijo que sí, así que aquí la comparto por si a alguien le es de interés. Me decía Miguel Ángel: hola Kiko, comparto contigo una idea en la que es la de transmitir mensajes con nuestras camisetas de trabajo. Es decir, la idea aquí sería la propia camiseta que solemos llevar al colegio con los niños, pues que llevara algunas frases, llevara alguna ilustración y demás, ¿no? Él, por ejemplo, me mandaba varias cositas, ¿no? Varias frases. Uno era beneficios de la bicicleta. Entonces era una bicicleta, una ilustración y con diferentes flechitas que salían como diferentes beneficios que tiene pues el hacer bicicleta, ¿no? Otra frase que me mandó es: si no pierdes, no puedes disfrutar las victorias. Entonces son frases. Otra frase que me mandaba: tú puedes, y entre paréntesis, solo quería recordártelo. Entonces, otra: cuida y ama tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir, muévete. Entonces son frases, son camisetas, ese currículum oculto que se hablaba hace ya algunos años.
y que, bueno, os dejo la idea porque me pareció interesante y en fin, pues si lo queréis, lo veis interesante, a través de frases de ilustración en vuestras camisetas de trabajo, podéis aprovechar pues para trabajar diferentes tipos de valores o para hablar algún día en concreto de alguna temática. Bueno, y comentado esto, ahora sí, pues pasamos al tema que nos ocupa en el podcast de hoy. Bueno, pues como cada principio de curso, pues toca planificar y programar. Pero a diferencia de otras programaciones que ya he comentado en años anteriores, curso 2015-16, 2014-15, 2016-17, en esta ocasión voy a apostar por los dominios de acción motriz en lugar de los bloques de contenido. Entonces, este artículo, este podcast, es para hablarte de qué son, por qué son importantes, qué diferencias existen entre los bloques de contenido y en qué nos pueden ayudar a la hora de programar, digamos, los dominios de acción motriz. Pero vamos a empezar por el principio, la importancia de programar en educación física. ¿Y por qué voy a empezar por aquí? Porque muchas veces asociamos la programación a algo teórico, a algo que no le damos utilidad y no debe de ser así. La programación, aunque sea un documento liviano, que no sea un tocho, sino un documento liviano, debería servirnos para ser nuestra guía, ¿no? ¿Te imaginas a un equipo de élite sin planificar su temporada? ¿O a una gran empresa sin saber qué van a hacer en un año vista? ¿Dónde van a gastar dinero? ¿Dónde van a invertir? ¿Dónde pretenden recogerlo? ¿O a una familia sin planificar sus ingresos y sus gastos? Es decir, en todos los ámbitos de la vida se requiere cierta planificación. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro, pero eso no quita para saber qué se pretende conseguir. Vamos a poner un ejemplo y que nadie se enfade conmigo. Podría poner el Real Betis, ¿no? Pero bueno, como el Betis normalmente no juega la Champions y demás, vamos a poner el Madrid. Pero que nadie se enfade conmigo si es de otro equipo, que ponga el nombre al equipo que más le guste, ¿no? A mí personalmente el fútbol, hoy por hoy, apenas lo sigo, no es algo bueno, apenas lo sigo. Entonces vamos a imaginar que el Real Madrid planifica la temporada intuyendo que va a jugar 2 partidos semanales entre una cosa y otra. Que si Copa del Rey, que si Champions, etc. ¿Qué ocurre si a las primeras de cambio cae eliminado de una competición? Justo, tendrá que modificar su planificación, sus cargas de trabajo. De ahí que si surge algún imprevisto, que lo normal es que los haya que modificar la planificación. De ahí también su carácter flexible y no estanco. Lo mismo ocurre en educación física. Si uno de nuestros objetivos principales del curso es desarrollar las habilidades motrices básicas y planificamos 15 sesiones y llegado a la conclusión de esta no se ha conseguido o no hemos conseguido lo que hemos pretendido, pues la planificación podría sufrir alguna modificación pues para alcanzar este objetivo que puede que para nosotros fuese prioritario, ¿no? Por eso es tan importante programar, para no perder el rumbo, ¿vale? No es lógico comenzar en septiembre y no saber a dónde se quiere llegar. Es más que interesante saber qué objetivos se pretenden conseguir a principio de curso. Ya sé que está la normativa, ya sé que hay muchos indicadores, pero precisamente por eso, porque hay muchos, ¿vale? Y es verdad que tenemos que atenderlos a todos, pero a nivel interno cada uno marca un poco su línea y decir, no, mira, yo soy maestro de educación física, pero dentro de estos objetivos que me marca la ley, estos estándares, los tengo que conseguir sí o sí, ¿no? Entonces eso es tu planificación operativa, ¿no? Ahí ir seleccionando de todo aquello que tú no puedes obviar al final del curso, ¿no? Entonces no es necesario, como digo, planificar con un documento súper extenso y poco útil, sino con aquellos aspectos del currículum que realmente puedan ser de utilidad para el día a día, ¿no? Entonces, programar en función de cómo se estructura la educación física. Claro, vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo organizar la Copa del Rey en eliminatoria que hacerlo en forma de liga. En función de cómo se estructuren las competiciones, se planificará de un modo u otro,
¿vale? Es decir, si la Copa del Rey está estructurada por eliminatoria, pues esto tendrá una incidencia directa en mi planificación, así se hace en formato de liga, de todos contra todos, ¿no? Vamos a la educación física. ¿Cómo se estructura la educación física? Y es probable que nunca te haya realizado esta pregunta, o mejor dicho, quizá hemos dado por hecho que se organiza en bloques de contenido. Así ha sido hasta la LOMCE. La estructuración de la educación física ha cambiado. Bueno, y no, ha cambiado y no. Y más adelante también explicaré el por qué sí y el por qué no. Pero esto tiene influencia en la programación de forma directa. Ahora bien, ¿cuál ha sido la estructura de la educación física en las leyes anteriores y cuál en la LOMCE? Bueno, pues la estructura de la educación física en leyes anteriores, como la LOE, y leyes, ha sido la de bloques de contenido. Sí, la LOE estableció 5 bloques de contenido para primaria, según el Real Decreto 1513-2006 de 7 de diciembre. El cuerpo, imagen y percepción 1, el bloque 2, habilidades motrices, el bloque 3, actividades físico-artístico-expresivas, el bloque 4, actividad física y salud, y el bloque 5, juegos y actividades deportivas. Estoy hablando del Real Decreto, ¿vale? Luego, cada comunidad probablemente concretara estos bloques y modificara algunos, pero estoy hablando del Real Decreto. Para primaria había 5, pero para secundaria, el Real Decreto 1631-2006 hablaba de 4 bloques de contenido: condición física y salud, juegos y deportes, expresión corporal y actividades en el medio natural. Sin embargo, la LOMCE estructura la educación física de un modo distinto y habla de 5 tipos de acciones motrices. Acciones motrices individuales en entornos estables, acciones motrices en situaciones de oposición, acciones motrices en situaciones de cooperación con o sin oposición, acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico y acciones motrices en situaciones de índole artístico o de expresión. Puede parecer lo mismo, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Para empezar, estas acciones motrices, es decir, esta estructura de educación física, es la misma tanto para primaria, Real Decreto 126 de 2014, de 28 de febrero, como para secundaria, en el Real Decreto 1105-2014, de 26 de diciembre. ¿Vale? Es la misma. La estructuración de la educación física con la LOMCE es la misma en ambas etapas educativas. Antes era diferente, unos bloques para primaria y otros bloques para secundaria. Ahora no. Pero, ¿en qué se basan las acciones motrices introducidas en la LOMCE? Bueno, cuidado porque muchas veces la LOMCE habla de acciones motrices, pero los decretos de algunas comunidades que desarrolla la LOMCE vuelven a hablar de bloques de contenido en lugar de acciones motrices. Es decir, a mi punto de vista dan un pasito atrás. Sea como sea, vamos a seguir avanzando y veamos por qué es tan interesante programar en acciones motrices. Pero ¿cuál es el origen y qué son los dominios de acción motriz? Bueno, las acciones motrices se basan en los dominios de acción motriz que definiera Parlevas. Parlevas en todas las bases de una ciencia, ¿no? La praxeología motriz. Esta ciencia está basada en la coherencia y la eficacia de las acciones motrices. Pero, ¿qué son los dominios de acción motriz? Bueno, pues según Parlevas, es el campo en el cual todas las prácticas corporales que lo integran son consideradas homogéneas bajo la mirada de criterios precisos de acción motriz. Bueno, evidentemente es probable que no nos hayamos enterado de mucho, pero bajo esta perspectiva, vamos a intentar aclararlo, claro, bajo esta perspectiva se considera que la educación física escolar se organiza en torno a 6 grandes experiencias corporales, ¿vale? Según la RAS, basadas en las situaciones motrices que definió Parlevas, en función de la incertidumbre existente en compañeros, en adversarios y en entornos. Seguro que es probable que te suene algo esto, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son estos 6 dominios de acción motriz? Es decir, la RAS habla de que ahí el niño tiene que pasar a lo largo de su etapa escolar por experimentar 6 tipos de acciones motrices. ¿Cuáles son estas 6? Bueno,
Acciones motrices en entornos físicos estables y sin interacción directa con otros. Es decir, acciones individuales. Un salto individual, mantener la pelota en el aire mediante golpeo, hacer trepa, hacer escalada, ¿vale? Hacer un volteo hacia adelante, elementos gimnásticos. Todo esto son elementos, acciones motrices en entorno físico estable sin interacción directa con otros. Por otro lado tenemos un segundo, acciones motrices de oposición interindividual, es decir, 1 contra 1 a baloncesto, 1 contra 1 a voleibol, 1 contra 1 a balón sentado, 1 contra 1 en una pelea de equilibrio sobre un banco sueco, etcétera. Son acciones donde yo voy a tener la oposición de una única persona, es 1 contra 1. Bueno, también hay varias fases de 1 contra 2, 1 contra 3, etcétera, ¿no? Pero para que nos entendamos. Después tenemos las acciones de cooperación. Cooperar a nivel de equilibrio, tema de los desafíos físicos cooperativos, en los que no hay ninguna oposición. Nadie nos molesta, somos un equipo y tenemos que conseguir algo, pero nadie se opone a nosotros. Tenemos también el 4, acciones de cooperación y oposición, es decir, el voleibol, el fútbol, el baloncesto, el baloncodo, el big ball, el béisbol, etcétera, 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 ¿vale? Lo que conocemos como deportes más habituales. Después tendríamos las acciones en un entorno físico con incertidumbre, como puede ser hacer una orientación en un ambiente natural, como puede ser la escalada también en un ambiente natural. Aquí el entorno es el que nos va a hacer que nuestras acciones estén en función del entorno que tengamos. No es lo mismo hacer orientación y encontrarme en un entorno natural de una subida o de una subida en el terreno o un terreno irregular con terrones y demás. No. Y por último el sexto bloque, ¿no? La sexta experiencia, que serían acciones con intención artístico y expresiva, juegos de expresión corporal, danzas del mundo, etcétera, ¿no? Si observamos, en la LOMSE solo aparecen 5 acciones motrices. Bueno, pues esto es debido, y la RAE habla de 6. Esto es debido a que la LOMSE ha fusionado las acciones de cooperación con o sin oposición en un mismo dominio motor. Bueno, bajo mi punto de vista, esto es un error, porque una cosa es cooperar sin oposición, nadie me molesta, y otra es cooperar con oposición. Un partido, como digo, de voleibol, por ejemplo. La naturaleza de las actividades es diferente. Pero bueno, vayamos quedándonos un poco con lo que son las acciones motrices, que son más o menos pues ese tipo de acciones que tienen en común, que son coherentes entre sí, ¿vale? Pero los bloques de contenido contra los dominios de acción motriz. Sí, vale, ya sé lo que son los dominios de acción motriz, pero ¿por qué son buenos los dominios de acción motriz? Además de lo que ya me has dicho, de lo que hemos comentado que son, ¿no? Bueno, pues si has conseguido llegar hasta aquí, escuchando que ya no sería baladí, pues seguramente te estés preguntando cuáles son las diferencias entre los bloques de contenido y las acciones motrices. ¿Cómo pueden influir en nuestra programación? Bueno, pues los bloques de contenido son como una especie, o así lo veo yo al menos, como una especie de cajón desastre en el que en función del objetivo de la actividad se ubicaría en uno u otro, incluso en varios a la vez. Sirva de ejemplo el juego de balón sentado, ¿vale? El juego de balón sentado, para aquellos que no conozcan, yo pongo un equipo en un lado, otro equipo en otro, divido el campo con bancos suecos, ¿vale? Y hay varias pelotas a la vez. El objetivo es que si yo le doy a uno del equipo contrario mediante un lanzamiento o un golpeo, ese chico se tiene que sentar en el banco. Y así hasta que consiga sentar a todo el equipo en el banco. ¿Qué ocurre si alguien del equipo, si yo estoy sentado y alguien de mi equipo recesiona la pelota al vuelo? Pues todo el equipo que esté sentado se levanta y prosigue el juego, ¿vale? De modo que es un juego muy dinámico y un poco para situarnos. Entonces, este juego estaría incluido en los bloques de contenido de el cuerpo, imagen y percepción. Se ha dado la consigna porque yo le he dado la consigna a los chicos de que se lance con ambas manos, tanto con la derecha como con la izquierda, con lo cual estoy
estamos trabajando este bloque de contenido, pero también están las habilidades motrices, el bloque de habilidades motrices, porque se están trabajando los lanzamientos, las recepciones, los desplazamientos. También están los juegos y actividades deportivas, porque qué duda cabe que es un juego y incluso para el tema del lanzamiento, ¿no? Por lo tanto, también estaría ubicado en este bloque de contenido. Pero es que también estaría ubicada en el bloque de contenido actividad física y salud, porque se está utilizando también para comprobar cómo al hacer actividad física la temperatura del cuerpo aumenta y aparece el sudor y los latidos del corazón pues empiezan a subir y cómo hay que gestionarlo, ¿no? Por lo tanto, un mismo juego puede estar en 4 bloques diferentes. Entonces, sin embargo, ese mismo juego estaría dentro de un dominio de acción motriz únicamente, no podría estar en más. Y en este caso sería acciones motrices en situaciones de cooperación con o sin oposición, que en este caso sería situaciones motrices de cooperación, oposición, con oposición. Es decir, mi equipo colabora conmigo para vencer al otro equipo, pero en ese momento tenemos un oponente, una oposición, ¿vale? Entonces, un mismo juego, resumiendo rápidamente, un mismo juego puede estar ubicado en 4 bloques de contenido. Sin embargo, un mismo juego, el mismo, solamente está ubicado en una acción motriz, ¿vale? Entonces, es una experiencia motora la que está vivenciando el chico, la de cooperar y tener una oposición enfrente. Entonces, esto nos ayuda a ofrecer esas 6 experiencias por las que el chico debe pasar a lo largo del año académico y a lo largo de la etapa educativa. Es más, podríamos contabilizar cuántas sesiones se le dedica a cada experiencia, a cada acción motriz, y en función de eso ir ajustando las pretensiones educativas. ¿Cómo se podría hacer eso con los bloques de contenido si cada juego o actividad se puede englobar en varios? Pues sería imposible. Entonces, de este modo, si a lo largo del año hubiese 70 sesiones que dar, se podría contabilizar cuántas sesiones se le dedican a cada experiencia, ¿no? Cuántas actividades individuales, cuántas actividades cooperativas, cuántas actividades de oposición, cuántas actividades de expresión y comunicación, etcétera, ¿no? Asegurándonos de que el chico pasa por todas esas experiencias motoras. Con los bloques de contenido sería imposible. Vale, el chico con un juego está trabajando todos los bloques de contenido. ¿Cómo contabilizamos? ¿Cómo se contabiliza eso? Es más, podríamos estar trabajando todos los bloques de contenido y solo ofrecer a los chicos actividades y experiencias competitivas, sin pasar por actividades individuales o sin pasar por actividades que solo sean cooperativas, ¿vale? Entonces, ese es otro de los beneficios que tienen las acciones motrices, ¿no? Y es que, puedes contabilizar y ofrecer de un modo más homogéneo el tipo de experiencia motora a los niños, ¿no? Otro de los beneficios que tienen las acciones motrices es que tanto la etapa de primaria como la de secundaria tienen la misma forma de estructurar la educación física. Esto permitiría realizar una planificación en función de las experiencias que se pretendan fomentar en toda la etapa educativa obligatoria del chico. Ya sé que no es fácil, pero imaginaros que estáis en un pueblo en el que hay un instituto y un colegio solo y pues ambos maestros de educación física estáis estables, estáis definitivos, os conocéis, os lleváis bien. Oye, mira, esta es mi programación de primaria y mira, como tenemos que dar las mismas experiencias, pues mira, yo en primaria le he dado mucho peso a esto, tú en secundaria pues le vas a dar más peso a esto otro. Sí, ponerse de acuerdo y hacer incluso una planificación desde primero de primaria a cuarto de la ESO. También sería viable, ¿no? En fin. Por lo tanto, estoy hablando de un cambio de paradigma, ¿no? Ya hemos visto algunos beneficios de programar en dominios de acción motriz, pero ojo que esto conlleva un cambio de paradigma. Me explico. Si se planifica de este modo, no se podría decir vamos a trabajar baloncesto, sino que utilizarás elementos del baloncesto para desarrollar diferentes acciones motrices. Un mismo contenido, como estamos acostumbrados a trabajar, es decir, vamos a trabajar baloncesto, tendrá diferentes acciones motrices. Cuidado con esto, es decir,
que habría que ir desglosando y utilizando en función de las acciones motrices que se estén trabajando en cada momento. Por ejemplo, para que nos entendamos, puedes estar trabajando las acciones motrices individuales en octubre y utilizar el bote como un contenido dentro de esa acción motriz individual en la que nadie interviene, ¿vale? O en diciembre, las acciones motrices de oposición interindividual y utilizar un partido de baloncesto de 1 contra 1. Así como en otro mes del año, en febrero, puedes estar trabajando las acciones motrices de cooperación-oposición y jugar un partido de baloncesto de 3 contra 3. Pero no desarrollas el baloncesto el mismo tiempo, ¿no? En la misma semana estás haciendo acciones de un tipo y de otro, ¿no? También hay una transferencia positiva entre, digamos, los dominios, las acciones de un mismo dominio, ¿no? Si tú trabajas el 1 contra 1, tienes un beneficio, hay una transferencia, sea de voleibol, sea de baloncesto, sea de una pelea de equilibrio sobre el banco sueco, ¿no? En fin, pues cuidado con eso, que es un cambio de paradigma. No podría decir trabajo voleibol o trabajo baloncesto, ¿no? ¿Qué acción motriz? Y puedes utilizar diferentes elementos de muchos deportes y de muchos juegos, ¿no? Y venimos hablando todo el tiempo de contenido, de la estructura de la educación física, que es uno de los elementos curriculares y también de planificación, por supuesto, pero una planificación tiene otros elementos, tiene criterio de evaluación, tiene competencia, ¿vale? Bien, pues las acciones motrices tienen una estrecha relación con las competencias y con los criterios de evaluación. Imaginemos que queremos trabajar la competencia lingüística. Queda meridianamente claro que no deberíamos utilizar las acciones motrices individuales para este menester. Sin embargo, estas serían muy apropiadas, las acciones motrices individuales, si quiero trabajar con las TIC. En el curso TIC y Educación Física hemos abordado muchos ejemplos de cómo podemos trabajar de forma individual con las TIC, ¿vale? Igualmente pasa con los criterios de evaluación. El criterio resolver situaciones motrices individuales, que es un criterio de evaluación, se podrá conseguir a través de las acciones motrices individuales y no desde las acciones motrices de cooperación. Con lo cual, y también hay competencias y criterios que tienen claro qué acción motriz asociar para su contribución. Y existen otras competencias o criterios que se pueden conseguir a través de varias acciones motrices, como puede ser el caso de demostrar un comportamiento personal y social responsable, que a su vez está directamente relacionado con la competencia social y ciudadana. Bueno, pues ese criterio que está relacionado con esa competencia, pues podemos abordarlo desde diferentes acciones motrices, pero no tiene una acción motriz asociada de forma clara, ¿vale? Pero bueno, como digo, hay acciones motrices que están asociadas directamente a unos criterios de evaluación y que están asociadas directamente a unas competencias, ¿vale? En fin, pues como vengo diciendo, que programar en acciones motrices pues tiene múltiples beneficios, ¿no? Se sabe que le estamos ofreciendo al chico un abanico de experiencias motoras de diferente naturaleza. A diferencia de los bloques de contenido, una actividad o juego pertenece a una acción motriz en concreto y no a varias. Esto nos ayuda a cuantificar qué importancia le damos a cada una de estas experiencias motoras, lo que hace que de un modo rápido podamos distribuir y equilibrar la carga horaria en función de esas 6 experiencias, no solo a nivel anual, sino incluso a nivel de etapa educativa. Las acciones motrices están, por otro lado, también conectadas con los criterios de evaluación y con las competencias, lo que hace que en función de a lo que se pretenda contribuir, se pueden utilizar unas acciones motrices u otras, es decir, vinculan unos elementos con otros. Bueno, y son muchos los beneficios que tiene el tema de esta nueva organización, de esta nueva distribución de los contenidos en educación física. Y bueno, si quieres profundizar en este tema, pues ya sabes que tienes un curso completo en el blog y que le puedes echar un vistazo por si, bueno, pues por si te es interesante y por si quieres saber más, ¿no? En fin, pues señores, hasta aquí el podcast y si te ha parecido interesante, pues como siempre ya sabes que me haría muchísima ilusión
que me dejarás que lo compartas con alguien, que se lo pases a un compañero. Oye, mira que el tema que ya el tema de los bloques de contenido, ahora están hablando de acciones motrices, pero parece que esto de acciones motrices, más allá de lo que se pueda considerar que es un cambio, otra vez nos han cambiado el tema a nivel burocrático, más allá de eso, es un cambio que creo que realmente merece la pena, y si tú así lo consideras, pues le puedes pasar el podcast o lo puedes compartir con alguien que crea que le puede interesar, y yo te estaría muy agradecido de eso. O si me dejas una valoración de 5 estrellas en iTunes, en Ivo, en Spreak, en fin, desde cualquiera de las plataformas desde la que estés escuchando este podcast, ¿no? Muchísimas gracias por suscribiros a los cursos y hacer de este proyecto de educación física algo sostenible, y sobre todo por estar ahí al otro lado, por participar, porque sin vosotros todo esto no tendría ningún sentido. Y y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué te ha parecido el tema de las acciones motrices? ¿Cómo lo ves? ¿Qué dudas tienes? En fin, cualquier cosa. Deja un comentario en la entrada que acompaña este podcast. Y yo nada más que decirte que tengas una buena semana y que nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!